empezar contándoles una historia. No sé si acá tengo muchos fans o aficionados de la biología. Espero que no, porque esta historia no la chequeé. Corresponde en National Geographic. Pero la escuché del Rav Twersky y respeto muchísimo sus fuentes y su información. Nos cuenta el Rav Twersky sobre la langosta, ¿no? Y nos cuenta que la langosta es un animal muy suave y muy frágil que vive en un caparazón rígido. Todo bien mientras la langosta es chiquitita y está bien contenida y cuidada por ese caparazón, pero mientras la langosta empieza a crecer, su caparazón no crece con ella. Entonces empieza a sentirse incómoda, presionada y que necesita salir de ahí, de ese caparazón que la protegía, pero que de repente ahora la está asfixiando. Y se esconde entre las rocas y golpea de a poco para poder romper su caparazón y dar lugar a que un nuevo caparazón crezca acorde a su nuevo tamaño y forma. Y así hasta que de vuelta crece y vuelve a pasar lo mismo, vuelve a sentirse incómoda, vuelve a sentirse que ya ese espacio que era su espacio cómodo y protegedor, el espacio que protege y que contiene, de repente de vuelta le empieza a quedar chico, le empieza a asfixiar y a darse cuenta que ahí donde antes estaba segura podía ser el lugar que si ella no podía salir de ahí, iba a morir. Entonces de vuelta vuelve a su espacio entre las rocas, vuelve a golpear hasta que vuelve a aflojar este caparazón y dar lugar a que crezca uno de vuelta nuevo y acorde a su nueva condición y acorde a su nuevo tamaño para que realmente la proteja mientras la deja expresarse y crecer feliz. Vamos a guardar esta historia de la langosta porque el título de esta clase es Vivir sin caparazón y tenemos que tratar de entender cuál es el proceso que se da entre ese crecimiento, esa incomodidad, el dolor de la ruptura y el renacer de nuevo en un nuevo lugar cómodo. Hoy nos convoca, en este tiempo nos convoca un momento muy especial, que si bien se trata de la inspiración y el aprovechar las vacaciones para llenarnos de energía y de espiritualidad, también nos toca una fecha muy particular. Hoy estamos en Rosh Hodesh Av. Rosh Hodesh siempre es una fecha especial de energía y de alegría, pero cuando llega el mes de Av, esta fecha está teñida de una energía particular. Dicen, los Jajamim nos enseñan que desde que empieza el mes de Av, reducimos la alegría. Nos enseñan los Jajamim que desde que empieza el mes de Av, reducimos la alegría. Técnicamente sabemos, o les cuento, que a partir de que empieza el 17 de Tamuz son 3 semanas en las cuales son llamadas semanas de duelo. Son como las 3 semanas más tristes del calendario judío, porque a lo largo de la historia sucedieron entre estas fechas situaciones de mucha tristeza y de mucho dolor para Am Israel. Pero fundamentalmente podemos fechar entre el 17 de Tamuz, el sitio de Jerusalén, la caída de las murallas de la tierra de Israel, de Jerusalén, y el 9 de Av, la destrucción finalmente del Beit HaMikdash. ¿Cómo es llamado este tiempo en el judaísmo? Se llama Bein HaMetzarim, entre los estrechos. Es un tiempo de estrechez, un tiempo de dolor, un tiempo de incomodidad. Y partiendo de este momento, quiero contarles un poco sobre una charla que tuve ayer con mi hermano y con mis sobrinos, mis hijos, mientras hablábamos sobre el Shibur, ¿no? Y hablábamos de esto de Tisha B'Av. Entonces me preguntaron por qué es un día triste el día de Tisha B'Av. Entonces les contesté que era un día triste porque era el día de la destrucción del Beit HaMikdash. A lo cual, en esta conversación familiar, me responden y me dicen, no, bueno, pero el día 9 de Av también es un día feliz, porque es el día en que nace el
Muchas profecías hablan de que cuando sea reconstruido el Beit HaMikdash, el día 9 de Av, que es el día más triste del año, va a pasar a ser el día más feliz del año. Entonces uno se pregunta, yo me pregunto y digo, ¿cómo puede ser que el día 9 de Av, que hoy representa el día más triste y el día más dolor, pueda pasar a significar el día más alegre? De hecho, el día 9 de Av, hablando en la tefilá, es un día que no se hace tajanún, que el tajanún es una tefilá que los días festivos no se hace, y actualmente el día de Tisha B'Av no hacemos tajanún. Entonces quiere decir que hay una convivencia en este día entre la alegría y la tristeza. La alegría futura y la tristeza actual. Y quiero hablar un poquito sobre esto de la alegría futura, ¿no? La alegría futura, que en realidad es un poco una alegría presente. Nos cuentan los Jamim que cuando se destruyó el Beit HaMikdash, estaba Rabbi Akiva con sus alumnos mirando toda esta escena, y de repente los alumnos, todos llorando y sufriendo, junto con Rabbi Akiva, ven que sale un zorro del Beit HaMikdash, y Rabbi Akiva sonríe. Los alumnos le preguntan a Rabbi Akiva, ¿qué onda? ¿Por qué estás sonriendo? Está saliendo un zorro, un animal impuro del Kodesh Kodashim, del Beit HaMikdash. Esto es el momento de máxima de impureza. ¿Por qué Rabbi Akiva sonreís? Y Rabbi Akiva le responde, las profecías dijeron que iba a haber una destrucción, y acá se está cumpliendo. Pero así como se está cumpliendo la profecía de la destrucción, esto quiere decir que también se va a cumplir la profecía de la reconstrucción. Y en ese momento en el que Rabbi Akiva pudo ver materializado el peor de los males, pudo saber que en el futuro iba a venir de ahí mismo la redención. Todo muy lindo, muy emocionante, pero en esta charla familiar surge una pregunta, ¿no? Todo muy lindo, va a llegar la redención, pero ¿y? Seguimos acá. Y a esa respuesta de seguimos acá, recordé que en un viaje a Israel que hice cuando era chica, estábamos en una plaza donde había muchos chicos jugando, mamás con cochecitos, gente más grande sentada tomando sol, una plaza hermosa de Jerusalén. Y el guía en ese momento nos dice, ahora miren la pared, y nos muestra una pared en la que está grabado la frase que dice, y volverán a jugar los niños y a correr por las calles de Jerusalén. No soy muy buena con las citas textuales, pero más o menos algo así. Eso quiere decir que en ese momento que yo estaba sentada en una plaza en Jerusalén, en el año 2000 y algo, muchísimos años después de la destrucción del Beit HaMikdash, cuando todavía no vimos al Mashiach, pero donde esa frase grabada en la pared y nosotros sentados mirando a los niños jugar en las tierras, en las calles de Jerusalén, estaba mostrándome que esa sonrisa que tuvo Rabbi Akiva en ese momento, sabiendo que iba a llegar el momento en el que las profecías buenas se iban a cumplir, fue real, fue cierto, y que yo estaba en ese momento siendo parte del cumplimiento de esa profecía. Yo era parte de poder mirar que hoy, a pesar de todo, a pesar del dolor que sigue habiendo en el mundo, y a pesar de todas las dificultades, la profecía de la vuelta se está empezando a cumplir. Hoy ya los niños vuelven a correr y a jugar en las tierras y en las calles de Jerusalén. Y uno podría preguntarse, ¿de que todo es alegría? No, pero Baruch Hashem, por todo lo que sí hoy tenemos. Vamos a entrar un poquito a la historia del 9 de Av. ¿Qué pasó en Tisha B'Av? Cuentan la Torah que el primer 9 de Av sucedió muchos años antes de la destrucción del Beit HaMikdash, cuando los Yehudim estaban esperando para entrar a la tierra de Israel, y ante la incertidumbre de no saber bien qué había del otro lado, Hashem dice que haga Moshe que mande a los príncipes de las tribus para poder ir a mirar
cómo era la tierra que ellos tendrían que entrar a conquistar. Nos cuenta la Torá que el verbo que usa para referirse a la tarea que debían hacer los espías era latur, ¿no? Y ahora voy a adelantarme un pasito y después volver para atrás, pero cuando nos cuentan la Torá cómo llama a estas personas que fueron a mirar la tierra de Israel, se llaman los meraglim, que el verbo es leragel. ¿Cuál es la diferencia entre latur y leragel? Latur tiene que ver con ir a ver lo lindo. Leragel tiene que ir a ver la debilidad. Hashem manda a los espías, ¿no? Y propone a estos príncipes de las tierras que vayan a mirar la tierra como quien va a hacer turismo de un lugar, ¿no? Cuando vamos a hacer turismo de un lugar, me pasó hoy la experiencia en el subte. Hoy me subí al subte con mis hijos y sobrinos. 11 de la mañana, vacaciones de invierno, estallado el subte. Pero yo iba con mis hijos de paseo y les decía, miren, acá está, y vamos a aprender y a ver para dónde pueden ir. Y bueno, todo el tiempo obviamente gritos, agárrense, no se vayan, Fuimos al subte, vamos, subimos todos, 1, 2, 3, todos apretados, agárrense, salimos, todo fue una diversión, sacamos fotos, divino y divertido. Qué distinta era la experiencia que yo viví en Buenos Aires. Antes, cuando me tocaba ir con el cochecito para cruzar desde el 11 hasta Belgrano para ir a trabajar a la mañana, y que ay, no hay lugar, y que no sé qué, y que iba quejándome. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando uno está de paseo, uno va a la tour, a mirar, y todo es un aprendizaje, y todo es una experiencia, y todo es instagramable, y todo es para la foto. Cuando vamos en la vida, en la rutina, a mirar la conquista, vamos al Erragel, a ver por dónde puedo atacar esto, cuál es la cosa que me va a hacer más débil. Ay, el horario pico, qué estrés. Ay, si vamos parados, que me puede pasar esto o me puede pasar lo otro. Y la diferencia en la cómo vamos a mirar la vida es clave. Si voy por la vida como modo turista o si voy por la vida como modo espía. Los príncipes de las tribus que fueron a mirar la tierra de Israel se confundieron en su misión y deberían haber ido a mirar lo lindo y lo maravilloso de la tierra y se perdieron en el miedo, en la incertidumbre, en la vulnerabilidad y se fueron a tratar de mirar para ver cuáles eran los puntos difíciles de esa tierra, lo cual los iba a hacer poner en duda la conquista. Cuando los espías vuelven y dan su informe al pueblo, empiezan a pasar un informe muy negativo de la tierra del pueblo, de la tierra de Israel, un informe que al pueblo le da miedo y el pueblo empieza a llorar. Pero yo acá quiero hacer una pausa y quiero hacernos una pregunta. ¿Es sin sentido? Vamos a suponer, nosotros estamos en manos de alguien, nuestros líderes, que nos van a dar un mensaje sobre cómo se viene el futuro y se presentan los líderes y de repente nos empiezan a decir, chicos, complicadísimo, estamos en el horno, el escenario es nefasto, no hay manera de que podamos ir hacia ellos. Y fíjense qué frase usan. Somos ante ellos como langostas. Obviamente el pueblo se asusta y el pueblo empieza a llorar. Y ese acto de llorar sucedió el día 9 de Av. Es por eso que Hashem ve este llanto, entre comillas, sin sentido del pueblo de Israel y dice, así como este día lloraron sin sentido, pasará este día a ser un día triste y lleno de sentidos para llorar. Podríamos pensar y cuestionar, y no vamos a entrar ahí hoy, la actitud de los príncipes, ¿no? Que fueron a mirar la tierra y que vieron la tierra y que fueron quienes vieron la parte negativa, quienes hicieron este espionaje en vez de ir a mirar tipo turistas y vuelven y dan un informe negativo a la tierra de Israel. Pero podríamos pensar qué pasa ahí. Ahora digo, ¿cuál fue el error del pueblo? La gente que tenía que venir a decirle, vamos, nosotros podemos, viene y les dice, chicos, no, está complicadísimo.
Aclaración, de 12 espías que fueron, 12 personas que fueron a mirar, 10 dieron un informe negativo y 2 dieron un informe positivo. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? Y quiero pensar en este punto, porque a lo largo de la historia uno podría quedarse con una versión muy infantil de el pueblo se portó mal y Hashem los castigó, entonces por eso se destruyó el Beit HaMikdash. Pero quiero que tratemos de pensar una vuelta un poquito más profunda, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es esto? Que por ese Tisha B'Av de haber llorado sin sentido nos van a tocar Tisha B'Av para llorar con sentido. ¿Qué es esto? O sea, Hashem se enoja y nos pone de penitencia y nos dice, ibas a ir al cumple y como no quisiste ir al cumple, entonces nunca más vas a ir a un cumple. Hay una frase muy conocida que quienes estudian Shiurim en este tiempo van a escucharla un montón de veces. Díganme si ya la escucharon. Que en cada generación en que el Beit HaMikdash no se reconstruyó, es como si se volviese a destruir, ¿no? Es como si nosotros lo hubiésemos vuelto a destruir. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aquella lección que Hashem nos intentó enseñar en la generación de la destrucción del Beit HaMikdash, todavía no la aprendimos, porque de haberla aprendido, entonces ya el Beit HaMikdash estaría reconstruido. Digo, esa necesidad que se dio en aquel momento no la tendríamos hoy. Y si hoy seguimos teniendo esa carencia, quiere decir que hay algo de esa lección que todavía no aprendimos. La parashá que leímos el sábado se llama Maasei. Maasei es traducida usualmente como los viajes. Y esta parashá es conocida como la parashá que cuenta cuáles fueron los viajes que hizo el pueblo de Israel por el desierto. Pero si traducimos realmente, si vemos qué dice la parashá no nos habla de los viajes que dice, sino que muestra cuáles fueron las 42 paradas que el pueblo de Israel fue haciendo a lo largo de su viaje por el desierto. ¿Qué significa esto? ¿Qué concepto? Miren, este concepto es maravilloso. Lo que son los viajes. Este sábado que pasó, se leyó la parashá Maasei y escuché de la Morá Zahava Meta un concepto hermoso que quería también compartir con ustedes. Concepto número 1000. La parashá Maasei es conocida como la parashá que habla sobre los viajes que Israel hizo a lo largo del desierto durante los años que estuvieron antes de entrar a tierra de Israel. Sin embargo, si lo pensamos o si leemos la parashá desde adentro, lo que vemos es que la parashá Maasei, la parashá de los viajes, no nos habla de los viajes, los trayectos, sino que nos habla de las paradas que hizo el pueblo de Israel a lo largo del tiempo. Y nos cuesta que fueron 42 paradas las que tuvieron que hacer a lo largo de su estadía en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Hashem nos habla de viajes, nos está hablando de las paradas. El viaje no es el trayecto, el viaje es la parada. El viaje es ese momento en el que la cosa que fluía se interrumpe y nos genera ahí la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Y ahora de qué se trata esto? ¿Y ahora qué se necesita? ¿Qué necesito de mí en este momento para retomar el ritmo del viaje? ¿Cuál es la lección que todavía no aprendimos después de haber recibido ese primer Tisha B'Av con el llanto por el diagnóstico de que la situación se iba a venir difícil, que después da lugar a la destrucción del Beit HaMikdash y que a lo largo de todas las generaciones significó un día de terrible sufrimiento, pero que sabemos que a lo largo este día, cuando aprendamos la lección, va a ser un día feliz? ¿Cuál es la lección que todavía no aprendimos? No aprendimos la lección de la langosta. Fíjense cómo cuando los espías describen cómo nos veían los que vivían en la tierra de Israel, dicen, ellos nos veían como langostas.
definiéndose a sí mismo como pequeño frente a los ojos de estos gigantes. Nosotros hoy vamos a entender cuál es la lección de la langosta y con esta tratar de llevarla como un aprendizaje para nuestra vida, porque quizá ser langostas no sea mucho menos que una debilidad, es decir, quizá no esté tan malo ser como langostas. Empezamos el shiur hablando del cuento de la langosta. ¿Se acuerdan? La langosta, este animal suavecito, fragilcito, que vive en un caparazón y que a medida que va creciendo el caparazón le queda chico, entonces se golpea contra una piedra hasta que se sale ese caparazón y da lugar a un caparazón nuevo, y así ante cada vez. Y dijimos que el estímulo de la langosta para darse cuenta que era momento de romper el caparazón y seguir adelante era esa sensación de incomodidad, de no entrar ahí. Eso que podríamos hoy llamar el estrés. El estrés de hay algo que ya no me está conteniendo en esta realidad que me contenía, hay algo que me está quedando chico, hay algo que necesito que cambie para salir de acá. ¿Qué pasaría si la langosta en ese momento de estrés, de incomodidad, de siento que este ambiente ya no me contiene, que me queda chico, que me asfixia, fuese un psiquiatra y dijese: mira, doctor, me siento muy incómodo, cada vez que quiero hacer algo siento que me quedo sin aire, cada vez que quiero expandirme un poco siento que este caparazón me asfixia, necesito que me dé una medicación para poder soportar, para no sentir más este dolor y esta incomodidad. ¿Qué pasaría con esa langosta? Si cuando se sienta incómoda, así, no puedo más en este espacio, siento que no sé qué hago acá, de repente dice: vamos a salir, y se va a bailar, y toma, y se droga, y descontrola para no sentir y para no amigarse con esa incomodidad de esa situación que le está tocando vivir. ¿Qué pasaría con esta langosta? Nos lo imaginamos, ¿no? Claramente, no sé, se moriría adentro de su caparazón. ¿Qué es lo que la langosta entiende? La langosta entiende que cuando duele es momento de salir de ahí, y sabe que salir de ahí no es fácil, y no va a ser fácil, y no va a ser sintiéndose siempre segura, sino que va a ser abrazando la vulnerabilidad. Vamos a tratar de reconstruir la historia a la luz de este concepto. Cuando vienen los espías y dan este mal diagnóstico a la tierra de Israel, la situación es de estrés, es una situación real. El pueblo transitó por el desierto con la seguridad y la confianza de que Hashem los proveía de absolutamente todo. Les dio agua, les dio comida, les dio ropa, les dio todo lo necesario para pasar esta travesía por el desierto, habiendo salido de la tierra de Israel con toda la seguridad. El pueblo salía seguro, y de repente se tenían que enfrentar a la situación de entrar a una tierra y conquistarla y trabajar por ella y convivir la materialidad con la espiritualidad, y les asustó y se pensaron: ¿somos capaces de esto? ¿Estamos a la altura de esta situación? ¿Tenemos ganas de este desafío? ¿O quizás es mejor quedarnos en esta comodidad del desierto, donde Hashem nos provee de todo, donde está todo fácil? Volvamos un minuto al pueblo de Israel. Entonces, dijimos, el pueblo de Israel estaba ahí en ese primer 9 de Av, cuando vienen los príncipes y dan este informe negativo a la tierra de Israel. Y el pueblo dice: apa, acá estamos en un problema. Acá cambia la historia. En este momento en el que todo parecía llegar al final feliz, de repente, como en las novelas, ¡pap!, algo sucede y se da un giro en la historia. Y esto que tenía que ser en consecuencia, porque salimos de Mitzrayim para entrar a Israel y vamos todos felices, de repente, ¡chan!, algo se frena, algo deja de fluir y algo nos cuestiona. ¿Qué vas a hacer ahora, cuando el viaje se frena, cuando la historia para y cuando la pregunta nos vulnerabiliza? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error del pueblo? El error del pueblo fue temer.
Pensemos en la langosta, y quiero tomar la langosta como algo que es puramente instintivo, ¿no? Entonces digo, ¿cuál sería el error de la langosta? El error de la langosta es temer, che, si me quedo acá voy a morir, o che, si me saco el caparazón voy a quedar muy expuesto. El error de la langosta, el error del pueblo de Israel no fue el temor, porque el temor es parte de nuestra naturaleza, estamos diseñados así. El error de Am Israel, de alguna manera, que no digo el error de Am Israel, el error que tengo yo, cada vez que me veo expuesta ante una situación, el error en el que cometemos cada uno de nosotros cada vez que nos vemos frente a una situación en la que el viaje se frena y en el que el fluir de las cosas se frena, es el olvidarnos quién está detrás de todo. El pueblo de Israel salió de Mitzrayim con la promesa de Hashem de que íbamos a entrar a la tierra de Egipto y que se iba a conquistar esa tierra y que íbamos a poder servir a Hashem ahí. Y esto era el final de la historia. Esto era el día de mañana. Así terminaba el libro. Es como que si abríamos, vieron, a veces yo de chica leía, agarraba los libros y leía el último renglón y después me arrepentía todo el tiempo porque era como, ay no, ya sé cómo termina. Y digo, nosotros ya sabíamos cómo terminaba la historia. La historia termina en que Tisha B'Av va a ser el día más feliz del año. Va a ser el día más feliz del año. La pregunta es, ¿cuántos viajes nos va a llevar a nosotros llegar a ese lugar? ¿De qué se trata el viaje? El viaje se trata de descubrir que no importa cuál sea la estación que nos toque frenar. Lo que tenemos que encontrar es quién nos acompaña siempre, cuál es la fuerza que nos acompaña siempre, y que la fuerza que nos acompaña siempre es Hashem. Pero vuelvo a esta charla ayer con mis hermanos, y perdón que vuelvo en el tiempo, espero que se entienda. Todo muy lindo, ¿no? Sabemos que Tisha B'Av va a ser el día más feliz, e intento volver a recordar todo el tiempo que Hashem está detrás de todo, y entiendo que cada frenada, que cada parada es donde el viaje se pone en juego. Pero, ¿y cómo hacemos hoy? ¿Cómo hacemos hoy para entender la sabiduría de la langosta? Para poder seguir ese instinto interior, de poder animarnos a salir de ese caparazón que nos queda chico, para poder ir en búsqueda de un caparazón que nos esté hecho a nuestra medida. ¿Cómo hacemos hoy para seguir la sabiduría de la langosta y poder permitirnos abandonar ese caparazón que nos quedó chico para dar lugar a que llegue uno a nuestra medida? Conectando con la incomodidad, escuchando eso que duele y siguiendo el instinto de nuestra alma, que es salir, y siguiendo el instinto de nuestra alma, que es rompernos cuando hace falta y refugiarse en el único refugio que realmente nos protege cuando estamos expuestos a todo, que es Hashem. No nos queda otra que conectar con el dolor. ¿Qué me duele? ¿Por qué me duele? ¿Qué tengo que romper acá? ¿De qué me tengo que deshacer? ¿De qué me tengo que soltar? ¿Y qué va a pasar si me suelto? ¿A dónde caeré? No lo sé, pero sé que quedándome donde estoy me sigue la asfixia. No entro. Cuando la langosta queda en ese caparazón rígido y si no puede salir de ahí, no va a crecer. La clave para poder crecer es poder conectar con el dolor, sabiendo de quién estamos realmente sostenidos, quién es la red que nos va a sostener cuando caigamos y que siempre está ahí, que la red es Hashem. Tenemos que aprender en esta generación que no importa cuál será el desafío que se viene hacia adelante, que siempre tenemos que decirnos, no sé cómo lo voy a pasar, pero si ayer me dijo que tengo que subirme a este tren me voy a subir y a este tren lo voy a pasar con alegría. La clave, no sabemos cuál es el desafío que se nos va a presentar, ni cuáles son las herramientas que voy a necesitar. La vida va fluyendo y de repente se frena y nos encuentra en esa encrucijada que nos desafía a elegir un camino y a partir de ahí a trazar el nuevo rumbo que va a seguir nuestra vida. No sabemos qué vamos a necesitar ni si realmente nos va a ser más fácil o más difícil. Lo que sí tenemos que siempre saber y tener presente es quién está detrás de todo esto. Que Hashem está detrás de todo esto y que es Hashem quien está ahí mirando y diciendo, bueno, a ver, ahora, ¿cómo vas a dar el paso?
¿Cuál es la clave para lograrlo? La clave para lograr recorrer nuestros viajes y darle y permitirnos caminar más allá de esas frenadas que se dan en el camino es la que nos da Hashem, la que le da Hashem a los príncipes cuando tienen que exponerse a la primer gran misión y al primer gran desafío. Vayan a explorar la tierra. Vístanse de exploradores. Pónganse sus ropas de vacaciones. Pónganse zapatillas cómodas. Agarren la cámara de fotos o carguen el celular. Y vayan a explorar la tierra. Vayan a ver qué hay de bueno ahí. Qué es lo que les sirve. Qué es lo que van a poder tomar. ¿Qué de aquella cosa es esa que van a elegir para sacar una foto y para guardarla en ese álbum de miren este momento, cómo fue aquí mi conquista? Y el verdadero crecimiento lo van a notar cuando se encuentren en hora pico con 4 chicos sacando una foto en el subte, pudiendo hacer de ese momento que podía ser un momento traumático, haciendo un momento digno de foto. Vivir sin caparazón. No siempre tenemos que vivir sin caparazón, pero hay momentos entre uno y otro, de ese momento de inestabilidad y de vulnerabilidad, donde nos sentimos totalmente expuestos, donde no nos va a quedar otra si queremos crecer, de animarnos a vivir sin caparazón. Pero no perdamos de vista entonces en ese punto 2 cosas. La primera, Hashem siempre nos acompaña. Hashem está ahí mirando, esperando que nosotros despleguemos nuestras herramientas y que podamos dar lugar a que venga ese nuevo caparazón que esté hecho a nuestra altura. Y la segunda, y no olvidar que la clave para poder mirar la vida con ojos, que la clave para poder atravesar todas las situaciones es poder mirar la vida con ojos de exploradores. Esa es la capacidad que hace que ahí donde teníamos un obstáculo podamos ver un escalón, y eso es lo que nos hace crecer. El día más triste del año, el día 9 de Av, es el día que nos enseñan los Jajamim que empieza la redención. Cuando decidís mirar la oscuridad, permitir que duela lo que duele y encaminarte a una sanación real, es cuando podremos, como Rabbi Akiva, sonreír en medio del momento más triste. Porque así como se da esa tristeza, se va a dar esa alegría real. Besat Hashem.